tardes a todos. Tengo el honor de presentaros a María José Ibáñez, aunque creo que ya todo el mundo que está aquí la conoce, autora del libro Nosotras y Vosotros. Yo conocí a María José en un grupo de docentes y un tiempo después me propuso integrarme en una asociación que ella misma había creado, en la que se reivindicaba un feminismo equitativo que distaba un montón del Ministerio de Igualdad, ¿no? Entonces, poco a poco fuimos viendo que compartíamos pues, similares inquietudes, ideas y valores que diferían ostensiblemente de la corriente ideológico-política que está llevando a un enfrentamiento constante entre hombres y mujeres. Los malos ellos, las buenas nosotras, que anula la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley por un mismo delito, los hombres más pena que las mujeres, y que reconoce muchos más géneros de los dos sexos biológicamente reales. Entonces, todos estos disparates y la imposición de un lenguaje inclusivo llevaron a la autora a escribir esta joya que nos presenta hoy. María José realiza un estudio exhaustivo desde el punto de vista gramatical de los géneros, que en lengua sí lo son, pero también de las variantes y anomalías humanas que pueden existir desde el punto de vista biológico, pero que representan un porcentaje ínfimo de la población, como son las personas transgénero, alteraciones cromosómicas, etcétera, en las que actualmente se ha puesto el foco y que ha derivado en el despropósito de la ley trans, que recoge todo tipo de aberraciones, cambios de sexo, etcétera, y por supuesto la imposición del lenguaje inclusivo, que los lingüistas tanto despreciamos y que ha derivado en el análisis pormenorizado de este libro que presentamos hoy. En él, y en palabras de Marisol Riquelme, la autora del prólogo, vamos a encontrar una definición de María José en la que dice que es una mujer liberal, liberada e íntegra. Su visión es realista, pues tiene en cuenta las características comunes de ambos sexos y las específicas de cada uno de ellos. De ambos depende la relación de pareja, en las que son imprescindibles el apoyo y la compañía mutuos. La estabilidad del amor de la pareja permite compartir la educación y la formación de los hijos pues es tarea de ambos. Y sin más pues me callo y dejo paso a la presentación de este libro, esperando que disfrutéis de él y de las explicaciones de la autora. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, gracias a todos por venir. Hola, llegáis perfectas. Gracias a todos por venir. Gracias, Marisol, por abrirnos las puertas de tu casa una vez más. Gracias y a los miembros de la Junta. A todos los miembros de la Junta por abrirnos la puerta de vuestra casa, porque ya sabéis que es muy difícil poder disentir de la idea impuesta, porque bueno, pues todas las puertas se cierran cuando el discurso es contrario al que pretenden imponernos, ¿no? Así que bueno, siempre que hemos acudido a vosotros, pues gracias porque siempre nos habéis abierto la puerta, ¿no? Bueno, hoy estamos aquí para presentar el libro de María José, Nosotras y Vosotros. Yo ya he tenido el privilegio de leerlo y bueno, creo que es un libro de obligada lectura, es un libro de obligada lectura en estos tiempos de dictadura woke, donde se nos dice qué y cómo pensar y qué decir y donde no hay espacio para disentir. Y yo voy a dar la presentación haciendo unas preguntas a María José para que ella lo vaya desarrollando, porque no tiene ningún sentido que lo haga yo. María José, tú enfocas el libro dando la idea de que debemos dar otra visión del feminismo misándrico que se nos impone desde el gobierno. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, pues muchísimas gracias a todas las que habéis ahora mismo tomado la palabra para pues, presentar un poquito el trabajo que yo he hecho. Estoy muy contenta. Gracias a todos por estar aquí. Tengo que agradecer especialmente la presencia de Liberto Senderos, de Gonzalo de Oro, que es la persona que vamos a tener por alcalde, no lo sé, pero dentro del ayuntamiento ojalá sea así todo. Y bueno, pues agradecer muchísimo a Marisol, las puertas abiertas de una casa que no es cualquier casa, es la casa de la cultura, es la casa de Cervantes, es la casa, un poco la casa del amor a España, del amor a la lengua, del amor a la cultura, del amor al humanismo, que es de lo que se trata. Bueno, pues no voy a extenderme muchísimo más, pero sí que hubo un momento en que yo me di cuenta
que había surgido en España, bueno, y en el mundo en general, pero concretamente aquí, una ideología que es la ideología de género. Esta ideología venía de alguna manera a sustituir toda aquella ideología de oposición de contrarios que podía ser el marxismo cultural, y es una nueva versión de todo esto. Se basa en el enfrentamiento de las personas y sencillamente es una herramienta para uniformizar el pensamiento de todos a partir de unas ideas muy trabadas que se llaman la interseccionalidad. Son muchas ideas todas que forman como una especie de tela de araña en el que no deja ni un solo resquicio a la libertad de pensamiento. Todo ello en vistas a criminalizar cualquier pensamiento que discrepe del pensamiento buenista, digamos, de lo políticamente correcto, que por supuesto es lo que ellos establecen, y criminalizar a toda persona que se oponga a ello. Es por eso que yo vi que había un hueco, que el feminismo tenía que evolucionar, que no podíamos quedarnos calladas ante un feminismo tradicional, que había que seguir haciendo evolucionar, que había llegado a un punto que ya se había desviado hacia unas corrientes ideológicas que básicamente podrían ser como muy claro el contenido de control de pensamiento de todo lo que sería la ideología globalista, que hoy día, como muy bien ha dicho Alicia, viene disfrazada de progre. Hoy día a este movimiento progre moderno se llama woke. O sea, ahora la izquierda ya no existe, el marxismo no existe. Han comprado un poco el discurso de oposición, porque claro, si hay buenos y malos y yo soy el bueno, pues te gano yo, ¿no? Sobre todo se lo impongo desde arriba, desde el poder. Pero de progres y de marxistas no tienen absolutamente nada. Es derecha, no, es capitalismo, pero no con un C minúscula, con C ultra capitalismo globalista financiero, que ha venido para controlar absolutamente la mente, la economía y todo lo que haga falta. Y a nosotros volvernos pues corderitos, ¿no? Completamente sumisos. ¿Cuál fue tu inspiración inicial, María José? Pues mi inspiración inicial, básicamente, como muy bien ha dicho Marisol, yo soy muy española. Y fueron esas mujeres españolas de finales del siglo XV, principios del XVI, empezando por nuestra gran Isabel I de Castilla, la reina de España, de la hispanidad, y la introductora y promotora del humanismo en España. La reina Isabel, que tenía una visión geopolítica que ya la quisiera cualquiera de nuestros políticos actuales, patrocinó la campaña de Colón y se dio cuenta que para estar a la altura de las circunstancias, porque ella sí que estaba abocada a los espacios exteriores, nada más y nada menos que una reina, necesitaba conocer mejor la lengua latina, que en aquel tiempo era la lengua franca, la lengua de conocimiento. Entonces solicitó los servicios de una joven que se llamaba Beatriz de Galindo. Era una jovencita de 17 años que ella llamó y se convirtió en su mejor amiga, su consejera, y esta Beatriz de Galindo fue la profesora de 5 reinas: Isabel I de Castilla y las 4 hijas de Isabel, que fueron, como muy bien sabemos, pues Juana de Castilla, Isabel de Portugal, María de Portugal y Catalina de Inglaterra. Es decir, fue maestra de 5 reinas. Asimismo, se rodeó de otro grupo de mujeres a las cuales se denominaron la Escuela Edoctae. Esa Escuela Edoctae serían Isabel de Villena, que escribió en valenciano, era valenciana, y escribió Vita Christi, la vida de Cristo, primera escritora que se conoce, digamos, en España, escritora mujer. Teresa de Cartagena, primera mujer que escribió en castellano. Francisca de Nebrija, la primera mujer que dio clase en la Universidad de Salamanca, primero sustituyendo a su padre, Francisco de Nebrija, que fue pues, el autor de la primera gramática del español. Después también hay que reseñar en esta Escuela Edoctae, que quiere decir muchachas cultas, jóvenes cultas, Luisa Sigea. Esta fue una gran dama de la corte de Isabel, que era políglota, era una dama muy culta, conocedora de los idiomas del francés, el español, el portugués, el italiano, el latín, el griego, el hebreo, el árabe y el caldeo. Entonces, con todas estas mujeres fue que Isabel... ¿Por qué son importantes? Porque
un montón de siglos antes de que en Europa se empezara a vislumbrar alguna forma de que la mujer fuese relevante en la vida de los países, en la vida social, ya en España se habían roto todas esas barreras, y fue ahí donde a mí, evidentemente nosotras hacemos estudios del feminismo, de la historia del feminismo, pero nuestro punto de partida será siempre España, será lo nuestro, será ese humanismo, esa hispanidad y esas mujeres capaces de salir de ese espacio interior doméstico en el que, por razones del desarrollo de la coyuntura social y natural, se había convertido en una especie de cárcel para la mujer, y siguió siéndolo durante muchísimo tiempo. Sencillamente ellas pasaron por encima y dieron una visión de mujer. Si tuviésemos que hablar de cuál ha sido el mejor rey de España, considerando que el genérico en español es el masculino, el mejor rey de España ha sido Isabel I de Castilla, la católica. ¿Podemos decir que podemos considerar feminismo la ideología de género? Bueno, claramente no. O sea, voy a empezar un poquito por deciros ya lo que yo creo. El feminismo genérico no es feminismo, es autoritario, al estilo del más rancio de cualquier machismo que pueda existir. Punto 2. El machismo no es privilegio de los hombres. El machismo lo tenemos todos, los hombres, las mujeres, no tiene nada que ver con el sexo. Bueno, entonces esta ideología de género que viene exportada del exterior, de las facultades de sociología, de por ahí de América del Norte, bueno, en fin, todas estas cosas así, está muy bien pensado como un producto de marketing, hay que venderlo. ¿Cómo lo venden? Utilizando un lenguaje completamente hermético, es decir, que no lo entienda nadie. Esto es una falacia, una de las tantas falacias. Tengo todo el listado de falacias que usan, o sea, todas. No hay ni una que no usen. Pero esta dentro del lenguaje subliminal, sería una de las más evidentes. Utilizar un lenguaje que no entienda nadie, crear neologismos, utilizar palabras cultas, mezcla de inglés, muchas siglas, muchos números, porcentajes, para darle prestancia a algo que no la tiene en absoluto, para dar autoridad a algo que carece realmente de fondo y de sustancia. Es sencillamente una coraza estúpida. ¿Qué pasa? Que la gente, cuando no entiende algo de lo que se está hablando, piensa, es que yo soy tonto. Tú no eres tonto, es que él es un manipulador del lenguaje. Son manipuladores del lenguaje, y esto es algo siempre usado por todos los regímenes autoritarios, siempre. La distancia entre la persona que explica lo que tiene que explicar y aquel que lo escucha. Entonces, a partir de este hermetismo que utilizan, han montado toda una ingeniería, digamos, lingüística, para poder meter todos estos sinsentidos, que sería lo que es tal cual el feminismo genérico, que está basado también en una teoría que es la interseccionalidad, es decir, absoluta oposición de contrarios, pero no entre hombre y mujer solo, como ya ha dicho Alicia, entre hombre y mujer, entre persona morena, persona blanca, entre alto y bajo, entre gordo y flaco, entre homosexual, heterosexual, entre lesbiana y homosexual. Ahora ya no se puede decir lesbiana, hay que decir homosexual, al hombre y a la mujer, igual, todos homosexuales, ya no hay lesbianas. Es otra de las maneras de borrar a la mujer, porque el Ministerio de Igualdad pensar que en la puerta debería colocar un prohibido el paso absoluto a las mujeres primero y después a los hombres también, por supuesto, porque ahí no hay ni hombres ni mujeres, es algo que está completamente vetado. Bueno, una de las cosas que utilizan mucho es esa manipulación lingüística, que es la que a mí más me ha llamado la atención, porque es evidente, yo en ese terreno pues he estudiado, porque es mi especialidad, y es la confusión entre el término sexo y el término género. La presidente Mar, a la cual le agradezco muchísimo todas las palabras de elogio, porque la estimo mucho. Bueno, todas las mujeres de AMPI somos, bueno, en fin, tenemos el sororismo que dice la ministra, somos hermanas, pero de verdad, hay un ambiente, realmente el respeto por la ética y el estilo de compañerismo, de camaradería, es la base de la asociación. Si no, la asociación no existiría, no tendría sentido, yo no estaría, no se me ocurriría. Aquí cabemos todas y todas bien, y todos, porque se llama el libro Nosotras y Vosotros, no nosotras y ellos, no, nosotras y vosotros. Bueno, pues la principal manipulación es al respecto de las palabras sexo y género. Las personas
ellos hacen que esto se confunda. Las personas no conocen la etimología de los términos. La palabra sexo viene de sexus, que todo el mundo sabe lo que quiere decir, en latín, ¿no? Y la palabra género viene de genus generis, que quiere decir sexo también. Entonces, ¿qué ocurrió? Que allí en aquella América protestante de principios del siglo, bueno, no tan principios, ¿no? Por ahí por los años 60, pues hubo unas reivindicaciones feministas que empezaron a hablar mucho de la diferencia, la discriminación que sufríamos las mujeres por razón de nuestro sexo. Entonces, en aquel discurso aparecía un montón de veces la palabra sexo. Y ellos, claro, son protestantes y puritanos. Y dijeron, madre mía, claro, como que no, esta palabra no era de recibo. Y le cambiaron todo. Y le quitaron todo donde ponía sexo, le pusieron género. Para hacerlo más fino. Pero quiere decir lo mismo, sexo y género es lo mismo. Genética es la ciencia que estudia XX o XY. O sea, es el sexo. Es la diferencia entre las personas, entre los animales. Básicamente somos machos o somos hembras. Nosotros, como no somos animales, somos personas. Partimos también en lo que la ideología que nosotras defendemos, que no es ninguna ideología, es la realidad, que las personas somos seres espirituales y en nuestro espíritu somos todos absolutamente iguales. Por lo tanto, esta es la base. Pero cuando hablamos en nuestra faceta minimal, la diferencia entre las personas, entre todos los animales de la creación, son masculino y femenino. Evidentemente está la intersexualidad, que es algo concreto que también está ahí, y bueno, pues como personas que somos, pues hay que vehicular a cualquier ser humano para que sea feliz y viva en condiciones de igualdad con el resto de personas. Bueno, pues aquí empieza el primer paso para la formación de esta ideología, que es la ideología queer. Queer, que quiere decir como raro, distinto, no sé qué tal. Una palabra inglesa, siempre palabras inglesas que no tienen ningún sentido. En inglés, además, la palabra sexo, sex, quiere decir hacer el acto, ¿no? Y quedaba como muy procaz. Y como son puritanos, pues, dijeron, no, aquí vamos a quitar todo eso, vamos a poner género. Bien, por esta traslación significativa se llegó al hecho de que empezaron a designar con la palabra género algo que tiene que ver con el sexo, pero que no es lo mismo, aunque es la misma palabra, pero que tiene otra sutileza, es otro significado. Y se empezó a llamar género lo que sería los condicionamientos sociales que tenemos las personas por el hecho de nacer hombre o mujer, del sexo femenino o del sexo masculino. Bueno, las feministas siempre han hablado de los condicionamientos genéricos de las mujeres. Pobrecitas las mujeres, pero no la de los hombres. Nosotros en el feminismo equitativo defendemos el condicionamiento genérico, bueno, que es una realidad, no es una ideología, que el condicionamiento genérico lo padecen igualmente los hombres y las mujeres. El condicionamiento genérico sería aquel que ha hecho que las mujeres, por razón de nuestra naturaleza, hayamos estado de alguna manera confinadas en los espacios interiores domésticos y los hombres abocados a los espacios exteriores públicos. Condiciona que esto nos ha condicionado a nosotros una manera de ser y a los hombres otra manera de ser, y con sus ventajas y sus inconvenientes. Todos los hombres sabrán, los antiguos hombres sabrán, que cargar sobre sus hombros toda la economía familiar y los destinos de las naciones y las guerras cuesta. Cuesta. Que estar en casa preparando la paella tiene unos problemas, pero estar en la primera línea de fuego tiene otros. Por lo tanto, el condicionamiento genérico es todo aquello que nos ha hecho. Esto hay una tendencia actual, que es la que defendemos nosotros, el feminismo equitativo, para que se rompa esta dinámica, que el hombre de alguna manera aprenda a estar y valorar el espacio interior doméstico y la mujer se atreva a salir al espacio exterior público, porque ni todo es cocinar, ni todo es ganar dinero o poder o posición, porque están los elementos humanos, que muy bien lo sabemos las mujeres, lo importantísimos que son la base. La visión femenina de la realidad es fundamental. Entonces, bueno, nosotros vamos variando un poquito aquel feminismo tradicional. El feminismo tradicional también definían a la mujer en referencia al hombre, la mujer definida relativa al hombre, comparándonos u oponiéndonos. Y la mujer tiene una identidad propia personal, no necesita relativizarse con el otro ser humano, hombre. Somos distintos completamente, somos muy diferentes, pero no necesitamos ni compararnos ni oponernos, sino que necesitamos
conocernos muy bien, nuestras diferencias, nuestras similitudes y compatibilizar para crear la vida, para crear la realidad, para poder seguir avanzando. Y eso es un poquito lo que un rebato, ¿no? Ellos directamente con la ideología queer, que ahora ha sustituido la palabra cool, se oye, ¿no? ¡Uy, qué queer! En lugar de qué cool, ¿no? Que cursiladas, pedantes, esnovismos de las personas que viven solamente con el culto a la imagen, que son nuestros jóvenes, completamente sexualizados. Además, la visión espiritual del ser humano no saben ni lo que es, no lo saben, ni lo valoran, por supuesto, y una carencia de valores impresionante. Bueno, pues todo esto ha hecho que desde esta ideología queer se haya vendido lo más gordo de todo, que es la desintegración del individuo humano, de los individuos, de las personas, que han negado que el sexo sea una diferencia importante entre las personas, que lo importante es el género y este se elige. Y a partir de aquí, letra, sí es sí, las revoluciones desde arriba, las leyes impuestas pero no legitimadas, absurdas mentiras que contravienen cualquier tipo de ciencia, menos la ciencia ficción. Esto es lo que... María José, entonces, a ver, ¿existe un feminismo? ¿Existen varios feminismos? ¿O qué es lo que existe? Porque además vemos que cuando fraccionan la sociedad, una vez fraccionada entre varios grupos, se vuelve a fraccionar esos pequeños grupos. ¿Hablamos de feminismo? ¿Hablamos de feminismos en plural? Pues sí, feminismos y de todo. Todo está basado en esa oposición de contrarios constante. Enfrentan a las personas unas con las otras. Es que yo soy alérgico, es que yo no. Es que yo soy animalista, yo no. Es que yo soy gatista, yo soy perrista. La cuestión es enfrentar. Es que yo soy hombre, yo soy mujer. Es que yo soy alta, yo soy bajita. Es que yo soy grande, es que yo soy pequeña. Es que yo soy muy alto, es que yo... Esto es así, es que yo soy español, es que yo soy francés. En fin, yo soy cristiano, yo soy musulmán. La cuestión es enfrentar todo el rato. Es en lo que se basan. ¿Por qué se basan en esto? Porque esta ideología está absolutamente al servicio del globalismo, de la agenda 2030, 2050, absolutamente. El capitalismo, ultracapitalismo financiero nos quiere a todos controlados y debajo de su patita, a todos. Y ha venido disfrazado de izquierda, ha venido disfrazado de woke, de progre. Y aquí estamos, están ahí están todos estos sectores que dirigidos por todos pues estos grandes poderes que quieren borrar las naciones, las regiones, los municipios, las asociaciones, los sindicatos, las asociaciones de padres, la familia y el individuo. Y se quieren meter adentro de nosotros para convertirnos simple y llanamente en personas con el cerebro vacío, completamente líquido, fluido. Y todos como borregos. Como muy bien dijo Marisol, que es una mujer que bueno, ha posibilitado que nosotras estemos hoy día, porque ella ya luchó para que España, después de una terrible guerra, volviera a adquirir valores humanos mucho más allá de lo que podemos imaginar, ni siquiera nosotras, no digamos nuestros jóvenes. Borregos monstruosos, dijo ella. Borregos monstruosos. Eso es lo que... Transhumanismo. Exactamente, el transhumanismo. Y no tiene ningún tipo de vergüenza en decirlo. Nosotros somos humanistas. Y partimos por la consideración del ser humano como un ser espiritual, dotado de trascendencia y de valores absolutamente insertos en nuestra naturaleza. Somos creados así. El primero de todos, la libertad, el respeto por la dignidad de todas las personas y por su integridad. Y ellos han desintegrado la personalidad, las relaciones humanas, la cultura y todo lo que haga falta. La diferencia entre una persona y un animal es la cultura. Y eso es a lo que van. Y es triste, pero es esto pues lo que está pasando. Las tradiciones también. Las tradiciones son... parte de la cultura, es la cultura. O sea, la tradición es como las raíces de un árbol. Si un árbol no tiene raíces, ese árbol cuando sopla el viento se cae y se lo lleva el viento. Por eso ellos rompen las raíces para llevarse la madera.
Claro, entonces, desde arriba, ¿desde cuándo se hacen las revoluciones desde arriba? Impuestas. O sea, ahora todos tenemos que ser woke, porque si no, pues aquí entra ya la cultura de la cancelación, la demonización, cualquier persona que piense distinta ya nos van a catalogar de cualquier tipo de transfobo, TERF, fascista, no sé, racista, homófobo, transfobo, en fin, tienen todo el heteromacho. Bueno, ya no, ahí hay un análisis realmente lingüístico de toda la parafernalia de palabras que han sacado, que se inventan, que dice, por ejemplo, la confusión entre lo que sería el machismo y la sociedad patriarcal. La sociedad patriarcal, yo no he estudiado Derecho, pero aquí hay personas que son juristas y saben perfectamente que la sociedad de Derecho se forma a partir de una figura que es el pater familias. Y a partir de esa estructura el derecho romano. Yo solamente estudié medio año de Derecho porque me gustaba más la literatura y vi bueno, pues que me había equivocado y me fui para otro lado, pero eso lo aprendí, que el pater familias es una institución legal y a partir de ahí se crea el derecho y es ese derecho en el cual las mujeres hemos podido reivindicar el sufragio, el derecho al divorcio, al derecho a cobrar las herencias, la patria potestad de nuestros hijos, las custodias, poder ir a trabajar y tener un sueldo, poder, pues todas estas cosas, ¿no? Como nos contaba Carmen Penacho en tiempos del anterior régimen de Francisco Franco, cómo se consigue que las mujeres que eran bibliotecarias, por ejemplo, cuando se casaban perdían unas determinadas condiciones y fue Pilar Primo de Rivera la que consiguió que la mujer pudiese casarse y seguir en un régimen de seguridad social correcto. Esto se ha conseguido porque hemos vivido en una sociedad patriarcal, es decir, de derecho. Lo contrario de la sociedad patriarcal sería una sociedad en la que no hubiese derecho, una sociedad amorfa, una sociedad caótica, que sería la ley del más fuerte. La ley del más fuerte, a ver, de ahí venimos, ¿no? Los trogloditas y eso. Las relaciones entre hombres y mujeres en la época de los trogloditas creo que no eran como las de ahora. ¿O sí? Y una de las cosas muy importantes también, que creo que es importante, está ahí en el libro y también quiero reflejarla, es que todo lo que es la violencia que está sucediendo entre hombres y mujeres son las consecuencias de algo, que es la falta de educación de valores, la ausencia absoluta de este componente espiritual, de conocer cómo es el hombre, conocer cómo es la mujer. No somos iguales y la convivencia, todo lo que sea, los trastornos de lenguaje, de comunicativos, son la causa fundamental de las separaciones matrimoniales, de la violencia, de la incomprensión, del desencuentro entre las parejas. Por lo tanto, la ciencia lingüística, la ciencia psicológica debe velar por ese conocimiento para llegar a la concordia y no al enfrentamiento, que es lo que genera lo que está ocurriendo hoy día. Y la hipersexualización de la sociedad son las consecuencias de algo y hay que ir a lo profundo, que son las causas. Educación, educación y educación. En la prensa, en el colegio, en las familias se hace lo que se puede, pero todo lo que nosotros hacemos dentro de la familia, ahí afuera, lo desbaratan y enfrentan a los hijos con los padres también. Y esto es lo que hay. Bueno, pues para eso estamos nosotras, ¿no? Nosotras para estamos promover la convivencia dentro de las diferencias, ¿no? De todos, o sea que... Ahí estamos. María José, ¿cómo has estructurado este libro que, como bien he dicho, ya es de obligada lectura y que espero que nadie se vaya de aquí sin adquirirlo? Bueno, la verdad es que el libro es un libro que no es un libro muy grande, es un libro sencillo, es un libro bastante compartimentado, tiene alguna parte un poquito más grande, otras son pequeños artículos que son a menos de leer. Dice que no hay que leerlo todo junto porque está por compartimentos, ¿vale? Lo he agrupado en 3 ejes temáticos. El primer eje temático sería el análisis crítico del feminismo tradicional y de la ideología de género y la exposición, la visión alternativa, el feminismo equitativo. El segundo bloque temático sería el lenguaje inclusivo y la manipulación ideológica. Y el tercero sería la imposición institucional de la ideología queer a través de nuestras leyes, biogen, educación, sí es sí, ley trans, hoy día ya eutanasia y aborto. Es muy fácil legalizar, pero muy difícil, legalizar no quiere decir legitimar, como dijo Nicolas de Chamfort, un neoclásico. Lo demás son artículos y ensayos breves. En ellos también analizo brevemente el machismo lingüístico, que es la imposición en nuestra tierra de la lengua catalana
a las personas que somos hispanohablantes, es decir, que pertenecemos al grupo de lengua materna español, que es la lengua, las lenguas propias son las lenguas que pertenecen al grupo de lengua materna, es decir, mi lengua propia es la lengua de mi madre, mi lengua materna. Eso es la propia lengua. Desgraciadamente nuestra Constitución recoge el término lengua propia, pero asocia la lengua al territorio, dando una patada a todo lo que sería la demolingüística, es decir, el apartado de la lingüística que estudia cómo se distribuyen las lenguas en el mundo, considerando que una lengua se la considera como tal a partir de los grupos de lengua materna, es decir, los hablantes, no los territorios. Es una confusión de lo que sería la política con lo que es la lingüística. Asociar una autonomía a una lengua es tan absurdo como asociar una nación entera a una sola lengua. En España se habla la lengua española y hay en España otras lenguas. Aquí en Cataluña la lengua materna de la mayoría de las personas es el español y sin embargo somos tratados como verdaderos delincuentes simple y llanamente por utilizarla. Y somos víctimas de multas. Bien, entonces sería eso, la instrumentalización de nuestros hijos, la colectivización y la invisibilidad que desde el Ministerio de Igualdad sufrimos las mujeres, la misoginia, las mujeres, los transexuales, los homosexuales, los intersexuales, la misoginia, la androginia, en fin, la inhumanidad que caracteriza a estas personas que están ahí para hacer lo que tienen que hacer y qué es lo que hacen. Y espero que hayáis más o menos, hayáis hecho una idea de que esto es aire nuevo, esto es otra cosa, esto no es machismo, porque a veces esta gente, como no pensamos como ellos, nos declaran políticamente incorrectos y dicen que somos machistas. No, nosotras no somos machistas. Esta ideología no es machista, esta ideología es feminista, pero es feminismo equitativo, que quiere decir justo y tratado, no como iguales porque no lo somos, sino en la medida adecuada y calibrada para todo lo que una persona necesita y necesita la sociedad para seguir avanzando y para seguir siendo humana. Bueno, yo si queréis hacer alguna pregunta o algo a María José, ya os digo, es un libro muy interesante, creo que es momento de dar otra visión al feminismo misándrico que se nos ha impuesto y creo que el libro de María José pues es una guía perfecta para empezar a hacer frente a ello. Así que bueno, si queréis preguntar algo a la autora, pues... Venga, Francisco, dale. María José, enhorabuena por tu libro, que estoy convencido de que va a ser una herramienta muy útil en esta lucha que tenemos contra este irracionalismo político absoluto desde hace muchos años, ¿no? La principal diferencia que veo entre vuestro feminismo y el feminismo imperante en el gobierno, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad al que habéis aludido, es que lo vuestro es una cosa racional, lógica, y aquello es un desbarajuste mental absoluto, que no hay por dónde coger. Entonces, lo que es extraño es que una ideología tan aberrante como esa haya podido influir en mucha gente y haya podido llegar al poder de alguna manera. Entonces, ¿tú crees que hay posibilidades, no vamos a decir a corto plazo, pero sí a medio plazo, de revertir esta situación y de que realmente el feminismo que tenga el dominio intelectual y el dominio político sea un feminismo razonable y no estas aberraciones? Yo creo que sí, porque todo el mundo piensa como yo. Y ya no estoy hablando de personas de más o menos de un mundo, de unas corrientes ideológicas similares, sino todo el mundo. Yo no lo he escrito, yo ya voy a decir lo que decía Garcilaso, no lo he escrito yo. He leído y he escuchado lo que la gente dice y a partir de ahí he visto que todos pensamos igual y que hay que analizarlo y ponerlo en palabras, porque a veces nuestros pensamientos hace falta que venga alguien y sencillamente coge y los escriba, sencillamente, y que todos nos atrevamos a decir esto es horroroso. Y como dice mi amiga Lidia Falcón, el emperador va desnudo. O sea, no lleva traje. Y cuando hay un cuadro que es bonito, dices, pues me gusta, es bonito. Y cuando un cuadro es un bodrio, nos atrevamos a decir, eso es una porquería. Y eso no es una pintura, eso es alguien que ha pegado 4 pegotes ahí. Y nos atrevamos.
Porque no es que seamos cultos o incultos, es que tenemos derecho a pensar y a ser racionales y a expresarlo con palabras. Y yo creo que sí, que esto, en el momento que los políticos realmente vean el peligro que corremos con la deshumanización absoluta, desintegrando la identidad humana, espero y deseo que realmente cojan al toro por los cuernos y digan, bueno, se acabó y vamos a hacer algo, vamos a revertir esto. Bien parental, campañas, información. Bueno, la ciudad de Barcelona sencillamente es una vergüenza absoluta. La desprotección de los jóvenes. Los niños están muy desprotegidos en las escuelas. Tienen la ley esta Educat, que viene con unas iniciaciones sexuales que no se puede llamar educación, sino corrupción de menores directa. Los padres no se enteran, no saben lo que están pasando en las escuelas y en los institutos. Nosotras sí sabemos lo que está pasando. Hay comisiones de género, hay espías, hay del profesor que traspasa una línea, hay del niño, hay del padre. Están los niños desprotegidos, la juventud desprotegida. Hay una tienda de droga en cada esquina. No hay sitios donde se pueda realizar un ocio constructivo y formativo para la gente joven. No existe. Antiguamente hasta las discotecas estaban integradas en la sociedad. Íbamos a la discoteca en la ciudad, íbamos monísimos a la ciudad. Están hacinadas en las afueras, como si la gente joven fuese puro ganado, sometido y llevado a las más abyectas adicciones tóxicas, relaciones tóxicas, drogas. La parte ideológica es horroroso, cada vez hay más suicidios juveniles y nadie se preocupa de eso. En los parques infantiles hay tiendas de droga. La ciudad está sucia. La única parte de la ciudad bonita es la ciudad esta que está aparentando ser muy bonita porque van a poner jardines y no sé qué. Pero el extrarradio es un infierno. En fin, creo que las mujeres vemos la realidad desde nuestra perspectiva y esto es lo que vemos. Y sí, yo creo que los hombres también lo ven. Y si no, pues por eso estamos nosotros aquí para decirlo, que nuestros hijos los estamos perdiendo. Yo quería puntualizar sobre este comentario. Yo esos días estaba preparando un encuentro con Rocío Monasterio y estaba llamando a diferentes mujeres que más o menos estaban hace unos años en los lobbies femeninos, de directiva, de pensar y tal. Y las cuatro me han dicho una cosa que me hizo pensar mucho. Que no, es que ya no hace falta estar en una asociación feminista o un lobby femenino, es que ya, para nosotros ya es una ofensa estar en un sitio de nosotros ya, o sea, hoy ya estamos por nuestro valor, no por nuestro sexo, ¿no? Y eso fueron cuatro personas que habían estado muchos años liderando asociaciones de este tipo y me han dicho que no, que ya está, que ya la mujer ya ha llegado a la situación que tiene normal y corriente, que son ellas las que tienen que salir adelante, pero por su valor, no por su sexo, ¿no? Supuestísimo. Y eso es importante. Es muy importante. Porque ya ha habido un cambio ya de estas personas, una persona que había estado muchos años, liderando asociaciones feministas. O sea, hay dos tipos de feminismos, el feminismo queer y luego está el feminismo tradicional, que sería Lidia Falcón y todas esas están enfrentadas, pero nosotras no estamos con unas ni con las otras. Nosotros tenemos una corriente de pensamiento que es el feminismo equitativo, que por supuesto no estamos de acuerdo con los cupos porque no somos retrasadas mentales. Ahí viene el problema. Tampoco basamos nuestra identidad comparándonos o poniéndonos a los hombres, no. Esta en nuestra asociación es mixta, somos nosotras y vosotros. Dos personas cogidas de la mano, somos distintos. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con esta... o sea, cuando a cualquiera de nosotras nos insulta otra mujer, nosotras no nos vamos a poner a llorar. Nosotras, si hace falta, la vamos a insultar también. Nos vamos a poner a llorar. Ay, papá, me ha dicho... no voy a decir la palabra porque es muy ordinaria. O sea, a mí me dicen esto y yo digo, y me defiendo yo y no tengo que me voy a poner a llorar. Le digo, eres una impresentable o lo que a mí se me pase por la cabeza. O lo que sea, ya rebatir, sabemos rebatir. Mi tía una idea que para mí es humillante pertenecer a un consejo de administración por el cupo femenino, que por ser yo. Y claro, ya he rechazado a alguno por esto, porque no me meten en un cupo, ¿no? O sea, a lo que bueno, estamos viendo un poco a... Es machismo. Es machismo. Claro, lo que pasa es que en muchas políticas
todavía no han profundizado un poquito en lo que sería el feminismo equitativo. El feminismo equitativo es sencillamente que la mujer vamos a estar al lado de los hombres y lo que el hombre no ve, lo vamos a ver nosotras. Y lo que nosotras no vemos, el hombre lo va a ver, claro. Y si no, los necesitamos, y nos necesitamos mutuamente. Es otro planteamiento. Y no somos ciudadanas de segunda categoría, no somos adolescentes, somos mujeres con nombre y apellidos. Formación, cada una en su nivel. Desde la mujer que se dedica... La dignidad del trabajo. Lo único que da dignidad a un ser humano es el trabajo. Esto lo aprendí de pequeñita, no sé de dónde, o sí. Lo tengo muy claro. Y el trabajo es lo que da al ser humano la dignidad social. Y cuando el trabajo es más humilde, más. Por tanto, desde la primera mujer que está limpiando el suelo hasta la segunda que está construyendo las torres, somos las mismas personas, hombres y mujeres. Bueno, José, me has dejado un poco la pregunta antes, pero bueno, vamos a intentar modificarla un poquito para que tenga sentido. Hablabas de los jóvenes, porque yo justamente te iba a preguntar sobre los niños y los jóvenes. Como padre, y no solo como padre de un adolescente, a los que veo un poco perdidos, no solo al mío quizás es de los que menos, pero también les veo muy perdidos, les veo como flanes. Y tú que eres profesora, ¿cómo crees que los chavales asumen una sociedad en la que se te impone, en cierta forma, ese feminismo más rancio, pero que a la vez las canciones que escuchan son absolutamente machistas, ven porno machista? Esto para una mente de un adolescente, ¿cómo se digiere? Porque yo les veo muy perdidos en general. Y son el futuro. Pues como tú me dices, es una indigestión absoluta. Y entonces cuando hay indigestión, el niño ¿qué hace? Pues se rompe. Eso es una especie de náusea, ¿no? Entra en una situación de vértigo, de náusea, y se rompe por dentro. Su personalidad no se puede crear, porque es que no tiene referentes para poder crear una personalidad. Porque es que se están dedicando a romperla. Están absolutamente perdidos, porque es todo muy contradictorio, muy sexualizado. Y lo hacen en nombre del feminismo, lo hacen en nombre de las mujeres, lo hacen en nombre... Y es todo lo contrario de lo que están haciendo. Claro, estamos viviendo una sociedad así. Ese es el problema, totalmente sexualizada. El ser humano ya no es considerado un ser espiritual, está considerado un trozo de carne. ¿El humanismo ha muerto? No, claramente no podrán morir nunca. No, pero en la educación, me refiero, el humanismo no hay que luchar. No, todos pensamos igual. Hay muchísimas personas que igual que los niños, todo el mundo está rechazando esto. Cuando has dicho chavales, te iba a preguntar, ¿el chavales es el término inclusivo? Es decir, ¿englobamos chavales y chavalas? Sí. Siempre. Bueno, por cierto, esta E del Ministerio de Igualdad de chavales. El chavales es un alomorfo, es decir, es uno de los morfemas que señalan el masculino, el español. En español, ¿no? Como le gusta tanto lo de los niños, las niñas y las niñas, pues que sepa que la E es masculino, pero bueno, como no fue alcohol el día, se faltó a clase ese día porque estaba indispuesta por alguna cuestión femenina o algo, no lo sé, porque, en fin, como parece que por ser mujer ya tenemos que ser ciudadanas de segunda, pues en estos chavales, y te pregunto, hablando de chavales en el sentido masculino de la palabra, los chicos, están flipando, o sea, hablando así en coloquial, perciben un rechazo, igual que los hombres, ¿no? Un rechazo absoluto y visceral. El otro día me colé en una charla que venían de un chiringuito de estos de trans, no sé qué, no sé cuántos, me colé para escuchar, así con mis orejas bien grandes, y un profesor levantó la mano y dice, bueno, es que yo primero tengo que decir una cosa, es que a mí me gustan las mujeres. Y yo, que estaba disimulando todo lo que podía y aguantándome el vértigo, por no decir otra cosa, me puse a reír, es que no lo puedo evitar, me dio ganas de levantarme y dar un besito. Digo, oye, que no pasa nada, ¿eh? Sí, José Antonio. Sí, mira, no una cosa, y cambio un poco de tercio, pero y no tiene nada que ver, o sea, pero yo creo que hemos perdido la guerra de las palabras, ¿no? Que estamos, hace tiempo que nos han metido palabras que nos tocan. Entonces, yo creo que las palabras son importantes y que hay que recuperar las palabras que significan lo que significan y que son lo que son. Pues bueno, pues te pregunto a ti como filóloga un poco si estás conmigo en ese sentido, ¿no? Que las palabras son básicas e importantes. La palabra con mayúscula, ¿no?
es el logos. Yo no soy filósofa, soy solo filóloga, pero dentro de los estudios lingüísticos hay aquel apartado de filosofía del lenguaje, no sé qué, el logos. La palabra tiene que ser ajustada a la verdad. Si no, no es palabra. Parece palabra, pero no lo es. Y sí, estamos así, en la posverdad. Es eso. O sea, hoy día no es la palabra ni la verdad, es la propaganda. Es terrible. Es la propaganda. Es el dinero. Es el dinero. Es la propaganda. Si tú lo vendes, eso existe. Si no lo puedes vender, no existe. Y esto sí que algún filósofo, o sea, sí que he leído algo de alguien, de alguno, pero claro, está el miedo a la cancelación social, el miedo a la cárcel, a ser acusado de delito de odio, las multas, el aislamiento. Han marginado ya en las universidades americanas a Noam Chomsky, que es el más izquierdista de todos los izquierdistas de los izquierdistas, que analiza precisamente el lenguaje subliminal, le da la vuelta a todo. De él hemos aprendido todo lo que sabemos. A Chomsky ahora es también transfobo y fascista. Sí, a la escritora de Harry Potter le dijeron también que era transfoba, también, porque dijo que, bueno, que las mujeres no somos iguales que los hombres, que tenemos unos periodos mensuales a los meses y que no, y entonces, ya está cancelada también. Todo el mundo está cancelado, demonizado, completamente. La casa de la verdad. La han prohibido, ¿eh? Sí. y Heidi. Sí, sí. Todo, hombre. Está claro. No, es que es un movimiento completamente anticultural, entonces lo van a prohibir, lo pueden prohibir todo. Es 1984, es Fahrenheit, es lo mismo. O sea, ya podéis empezar a aprenderos un libro de memoria, porque nos están vaciando el cerebro por completo. Empecemos por el Quijote. Yo me aprendo el capítulo 1. Es así, es completamente destructivo. O sea, vacía el cerebro humano y tendrás borregos. Quítale su identidad, incluso la sexual, la más intrínseca, quítale el espíritu y ya tienes ahí borregos monstruosos. Borregos monstruosos, es que además a veces los ves por la calle, toda la estética queer, que vendría un poquito de aquella estética no homosexual, de los lobbies, de la moda, del marketing, que realmente pues estaban ahí, ¿no? Que creaban formas andróginas, ¿no? Que realmente nos han vendido años y años modelos que más que mujeres parecían palos de escoba, muy bonitas de cara, pero con un físico decrépito, para una chica joven, o sea, decrépito, sin carne, sin hermosura, y de ahí han pasado a borrar a las mujeres por completo. Ahora no Estamos sabes lo borradas. que desfila. Nosotras cuando hacemos nuestras acciones con los burkas puestos, decimos eso, que nos han borrado, que nos han puesto un burka, los burkas transparentes. Nosotras nos lo ponemos para evidenciar que nos han puesto un burka transparente, que las mujeres no existimos, y los hombres menos, por supuesto. A los hombres les han criminalizado por completo, no existe la presunción de inocencia. Pero claro, tiene que haber una respuesta desde las mujeres y desde los hombres, pero inspirada en un feminismo que va más allá de ese feminismo rancio, ¿no? Que ya la hemos rechazado de pleno. Lo que no pueden hacer es las políticas es por eso rechazar el feminismo, porque el feminismo no es eso, el feminismo es esto. Y si lo rechazan y resulta que compran discursos machistas o patinan un poquito hacia el machismo, aquí estamos nosotras para decir, no, ¿para qué? Eso no, eso ya déjaselo para otros partidos políticos, más conservadores, más derechoides. Nosotros estamos un poquito más allá. Esto ya no, tiene mucha caspa. Vamos a quitarle la caspa, vamos a darle vigor a las ideas de verdad. Los hombres y las mujeres, desde el punto de vista espiritual, somos exactamente iguales. Y desde el punto de vista psíquico, hormonal, biológico, no. Y para convivir hay que conocerse las diferencias. Si no, no podemos convivir. María José, nos has dado una visión global de la situación actual, del tema del feminismo, pero esa visión es un poco pesimista, estamos en una situación muy pesimista. Concretamente, ¿tienes alguna cosa que se pueda hacer práctica? ¿Qué podemos hacer para revertir cada uno en lo que podamos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, Porque una visión muy totalmente
la situación es horrorosa, o sea, es realmente un cambio radical, no es una revolución, es una destrucción total. Claro, se destruye la naturaleza, que es lo peor. Es horroroso, o sea, yo lo de la pandemia todavía no me lo estoy creyendo y esto tampoco me lo estoy creyendo, me parece horrible. Es 1984. Unas cositas concretas que podamos, cada uno a nuestro nivel. Pues mira, a nuestro nivel todos. Seguir leyendo el Quijote, seguir hablando del Quijote, seguir enseñando a las personas, seguir educando a nuestros hijos, luchar porque en nuestras ciudades haya equipamientos adecuados y se luche contra toda esta manera de pervertir a la juventud, de anularla, de eliminarla. Educación, educación, educación. Cines, sitios donde un chico pueda desarrollar sus aficiones, y una chica, por supuesto, chico genérico, pintar, bailar, cantar, tocar la guitarra, pero que no solamente se preocupan de los jóvenes para adoctrinarlos y tener votos, adoctrinamiento queer, adoctrinamiento separatista, adoctrinamiento woke, es decir, progre. La palabra woke viene del inglés y es lo que decíamos antes, un progre, ¿no? En fin, solo se preocupan de los jóvenes porque quieren conseguir los votos, porque no les quieren, es todo propaganda, no los quieren. En cualquier casal, casa de los jóvenes, el casal, en catalán, ahí se adoctrina en ideología queer, se adoctrina en separatismo, se adoctrina en wokismo. No se preocupan de la gente joven. Y si pueden iniciarlos en algún tipo de droga, en cualquier relación tóxica, en cualquier distorsión de su personalidad, de ahí es el caldo de cultivo de toda la porquería que está ahora mismo minando nuestra sociedad por la base. Es lo que hay que hacer. Hay que luchar porque los políticos asuman de una vez por todas que la gente joven no son votantes, son personas y hay que cuidarlas. Hay que hacer un cambio en las instituciones y fortalecer la familia. Sí, hay que cuidar, en definitiva, ver los partidos políticos cuando se presenten a unas elecciones, mirar qué programa tienen y confiar que ese programa luego lo cumpla. Que no están con cosas muy etéreas, el paro juvenil, no sé qué, no sé cuántos. Los jóvenes tienen que luchar por su vida y para ello hace falta que tengan el fundamento. Marisol. Sí, a ver, tengo 88 años, estoy segura que supero a todos ustedes. Entonces voy a decir lo que ha sido mi vida. Cuando era niña me enseñaron desde la cuna a que ser mujer era un honor, porque era ser madre, ser esposa y ser hija. Con estos objetivos, mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, disfruté muchísimo. Bailé, bailé lo mal bailado, pero bailé. Tuve mis cuales, que no llamábamos novios porque una cosa era el cual y otra era el novio. O sea, quiero decir que me sentí más libre que lo que me siento hoy, pero llegado el momento pasaron los años y esto ha perdurado siempre, el que soy mujer, que tengo el honor de ser mujer, de ser madre, de ser abuela, de tener un gran respeto y de tener un sentido común enorme. Lo que no quiero para mí, no tengo que quererlo para los demás. Y que tengo que respetar a los demás, puesto que estaba en un colegio católico, era un internado bastante famoso, venían muchas niñas extranjeras que eran de otras religiones y nos acostumbraron que tan buena era la religión católica, que en aquella época influía mucho, y gracias a Dios en aquella época la iglesia era un cortafuegos para muchas de las cosas que ocurrían y que son normas de la vida. Pasó el tiempo y entonces vine a Cataluña. Me casé con un catalán, vengo a Cataluña y entonces me encuentro con una sociedad completamente diferente en algunas cosas,
a la de castellana de Burgos, de Miranda de Ebro, en la cual por la mañana ibas a la compra, mediodía ibas al casino a tomar el vermú, por la tarde estabas en casa, al atardecer ibas al casino, ibas a tus actividades, o sea, lo encontré completamente diferente. Diferente tanto que allí, cada vez que salías te tenías que poner un vestido diferente, porque si ibas a la compra no podías ir al casino con la misma ropa. Aquí estuve en un pueblo y entonces resulta que la gente salía a la ventana para ver el vestido que llevaba. Y me extrañaba que cuando salía de casa la gente miraba, hasta que una de las señoras, la madre de Lizarán, una artista muy famosa, me dijo: señora Mestres, dice, es que estamos admiradas de cómo viste. O sea, me refiero a esto. Fui la mujer más feliz. Reingreso, era maestra, reingreso en el magisterio, porque me encontré con una cosa. La mujer catalana, el hogar catalán, era un matriarcado pero fuertísimo. El hombre tendría sus queridas y sus amantes, sabía lo que querría y lo que le daba la gana, pero la mujer era la dueña del hogar. Me encontré, acepté vivir con una suegra, viví con la suegra y me di cuenta que viví toda la vida. Me di cuenta de que en la casa catalana la mujer era la que imponía todo. Como yo la entregué el dinero y la entregué todo, pues resulta que estaba en casa, pues que estaba como en un hotel. Yo no podía decir la comida que había que hacer nada, porque todo eso mi suegra, para favorecerme, lo hacía por mí. Entonces vuelvo a ejercer y resulta que estaba, por una parte era madre, por otra era esposa, por otra era el ama de casa, y nunca era yo. Y entonces pensé, ¿cómo ser yo? Pues estudiar. Hice 2 licenciaturas, la de psicología y la de derecho. En la de psicología todo fue bien. O sea, todo fue bien. Las alumnas éramos muy pocas alumnas, pero llegado el momento había un ambiente familiar, un ambiente de respeto hacia los profesores, o sea, bien. Llega la carrera de Derecho, y en la carrera de Derecho me encuentro con una sociedad completamente diferente. Soy de las que he ido siempre a clase, de las que me ponía en primera fila, porque si no oía al profesor no me cogía apuntes, iba a clases de catalán, cogía los apuntes en castellano, se los pasaba a mis compañeros y tal. Y entonces eran ya las postrimerías de Franco, comienzan a haber manifestaciones aquí, fue cuando tiraron el busto de Franco por la ventana, o sea, ya la cosa se alteró. Se alteró de tal manera que el respeto a los profesores se perdió por completo. Y entonces venía gente que no había ido a una sola clase a hablar contra los profesores. Entonces yo era muy valiente, me levantaba y decía, pero si tú no has venido jamás a clase, ¿qué nos vienes a decir aquí o tal? O sea, protestaba. Pero llega un momento en que la mujer se va haciendo cada vez más fuerte, más potente, y así como el hombre había sido el patriarca, había sido el que mandaba, había sido el que no se le discutía las actitudes que tomaba, aunque fueran mujeres maltratadas, las ha habido siempre. Lo mismo que hombres pacientes y tranquilos que aguantaban a las mujeres lo que no aguantaríamos una mujer hoy en día. Resulta que llegado el momento viene la libertad, y mis compañeras de universidad decían, nada, porque tenemos que luchar por los derechos de la mujer. Para mí los derechos de la mujer en aquella época era que si una mujer moría el marido tenía una pensión. Sin embargo, el marido, si moría la mujer, no tenía pensión. Pues que en eso hubiera una igualdad. Segundo, que la mujer tuviéramos los mismos derechos, la patria potestad, lo mismo que el hombre, tuviéramos los mismos derechos. Segundo, que tuviéramos los mismos sueldos
en igualdad de trabajo. Segundo, que no por ser mujer a un mozo de escuadra le dijeran correr 1 kilómetro y a un hombre 5 kilómetros, ¿no? Porque si tienes una función tenía que ser las mismas obligaciones para tener los mismos derechos. Sí. Pero mis compañeras no opinaban así. Mis compañeras decían, nada, porque tenemos que luchar. Y perdonen la expresión, porque si los hombres joden, ¿por qué no tenemos derecho a joder nosotros? Entonces yo le ponía y decía una cosa, esto es privativo de cada persona, si uno quiere joder a todas las horas, pues que joda a todas las horas, pero eso no debe estar ni reglamentado, ni esto. ¿Para qué yo voy a luchar? Si yo soy muy pacífica, ¿para qué quiero hacer esto? O sea, yo lo que quiero es que profesionalmente tengamos los mismos derechos. Se empezó así, pero se empezó también que algunas compañeras a las 10 de la noche, que era la hora que iba yo a la universidad de la noche, se pasaban al Princesa Sofía a ver si encontraban algún incauto que les permitiera tener sus caprichos. Y eso lo he vivido yo. Entonces, ¿eso es feminismo? Yo pienso que no, que es absurdo. Pregúntaselo a Irene Montero. A todo esto no, porque si nosotras traemos a los hijos del mundo, los maridos no pueden traer a los hijos al mundo. Por eso que los cuiden y que se hagan cargo de los hijos. Y entonces comenzaron a deshacerse muchos matrimonios porque mi marido no me ayuda. O sea, empezó como si dijéramos a un feminismo que se había perdido la dignidad de lo grande que es ser mujer. Y entonces poco más o menos eso ha ido aumentando y propiciado por los políticos, que cuanto más borregos es la gente, mejor los dominan, mejor los manipulan y mejor consiguen lo que quieren. Y entonces pues ha llegado el día de hoy que no hay sentido común para nada, porque ¿por qué hay tanta agresividad y tantas cosas? Si nos hubieran acostumbrado como en aquella época, que las clases eran de las niñas, de los niños, te atraía muchísimo el contactar con los niños, porque como no estabas a todas horas con ellas, les tenía. Hoy en día he sido maestra y pensad una cosa, a partir de los años 59-60, si un año los alumnos eran malos, al año siguiente peor. Que la última programación fue del 42, la única programación que fue muy estudiada y bien, pero es que después llegaron programaciones que no se llegaron a la de la enseñanza primaria y secundaria, no se llegó a completar. Se estuvo trabajando con una programación hasta sexto, pero no se había hecho la de la segunda etapa, lo cual quiere decir que la primera etapa no contactaba con la segunda. Falló la cultura, falló los maestros, porque muchos de ellos los acorralaron por completo. Máxime en Baskonia, mi padre era inspector veterinario, y a los funcionarios con lo del vasco fueron más condescendientes, pero también ocurrió muchos problemas, y ya no digamos en Cataluña. En Cataluña hubo problemas, pero sin tino. O sea, quiero decir que no sé, fue todo. Perdonad que haya dicho esto, pero es que si hay una sociedad sin sentido común, he sido sincera, tal vez podía entrar en muchos detalles. Por ejemplo, los centros de recursos de la asociación era una verdadera Gestapo. En todos los centros había un maestro que comunicaba con los centros de recursos. Sabían si un maestro hablaba en español, si no hablaba, si era muy propicio al independentismo, si no era propicio. Y entonces la gente, muchos de los profesionales tuvieron que marchar de Cataluña, y los que quedaron como si diciendo, haremos todo lo que ustedes quieren
para como mínimo estar tranquilo y no tener problemas. Marisol, es que creo yo que tú naciste en una España con cara y ojos. Nosotros nacimos también en esa España con cara y ojos, pero en nuestra adolescencia, preadolescencia y adolescencia, esa España de cara y ojos se convirtió, empezó a convertirse en lo que es ahora. Mira, y en los años la 59, juventud 60 quedamos completamente desprotegida. ya ¿Y qué ocurrió? comenzaron los jóvenes a querer marcharse de casa y a vivir independientemente. Y entonces los padres a muchos les dejaron marchar de casa y así resultó la cosa. Entonces ya comenzó a deshacerse la familia, a deshacerse muchas cosas, o sea que fue tremendo. O sea, nos lo hemos buscado nosotros mismos. Tal vez yo creo que la única solución era ser sincero y decir, pues yo no estoy conforme con esto, no estoy conforme con el otro, pero lo que no se puede hacer es callar, callar, callar y aguantar. Por ejemplo, cuando mis hijas, tengo 3 hijas y un hijo, cuando mis hijas se quisieron marchar de casa porque todas sus amigas se habían ido de casa, yo les dije, haré como cuando uno se quería ir monja en mi época, os doy 6 meses, si a los 6 meses lo pensáis, si queréis marcharos, os marcháis, pero no os admitiré nunca más en casa. Me refiero, entonces nunca se marcharon. Al revés, demasiado. Perdonad. Totalmente. Esta es la visión de una mujer en la clase de historia absoluta. Gracias. Gracias. Esa es otra cosa que hemos perdido, ese amor que debemos tener por las personas mayores porque tienen tanta experiencia, tanta sabiduría y no la sabemos aprovechar. Y la sociedad está perdiendo. Ahora no se les respeta, no se les quiere, se les deja a un lado. Es que y ahí hay un mundo de sabiduría. Es la memoria. La memoria que también nos quieren criminalizar, ¿no? Toda la memoria histórica. Ahora decir algo del anterior régimen, algo positivo, yo que sé, por ejemplo, en el enfoque que tenían hacia la juventud. Pero ella ha dicho dos cosas fundamentales, la memoria y todo lo que representa esto a nivel de valores, y no callar, hay que decir las cosas. Y si puedo sencillamente dar una respuesta de lo que yo veo en mi cotidianidad de profesoras que somos, los padres todavía tienen voz y palabra. Se intenta no explicarle lo que está pasando en los institutos, en la escuela primaria, pero los padres, o sea, si los padres, sobre todo los niños de primaria, dicen y quieren saber y se presencian, digamos, respecto a ciertos temas, los directores pues, están obligados a contestar. Y sobre todo con los niños, hay que transmitir esta sabiduría. Como tíos, como abuelos, como padres, si podemos, pero los valores, los niños escuchan, asimilan lo que hay en la casa y en el fondo, delante del caos total, de esta situación vomitiva que hay fuera, por lo menos que en casa haya un sentido, una historia de valores, un ejemplo, lo que se pueda, porque ya sabemos que es difícil, que no somos perfectos, pero bueno, por lo menos esforzarnos de dar esta coherencia, por lo menos en casa. O sea, si somos abuelos, si somos tíos, y esto los niños lo sienten y lo valoran y se lo llevan, y dentro de esta mochila caótica que tienen, seguramente es el pack que tenga que darle algo que tenga sentido. Para mí esto es lo básico que tiene todavía mucho valor y mucha fuerza y mucha potencia. Y esta es nuestra responsabilidad y podemos hacerlo. Bueno, yo daría otro tironcito de orejas a los políticos, es que no hay un sindicato de profesores, y los profesores solos, de uno en uno, hacemos el ridículo. Hace falta un sindicato de profesores que defienda los intereses que nosotras estamos defendiendo a través de este movimiento, que están defendiendo los sindicatos de profesores por el bilingüismo, que también nosotros estamos ahí, pero si los políticos no se hacen cargo de que hay que asumir la lucha sindical, la lucha, apoyar asociaciones, no vamos a ningún lado, porque los argumentos que deben servir a los políticos para poder mejorar España están
en esto. El problema es que hay muchos sindicatos, pero todos son... Nuestro. Dentro de la enseñanza hay sindicatos, pero todos, digamos, que son la continuidad de lo que es el pensamiento globalista. Eso no es verdad, eso no es verdad porque estás Solidaridad, es un sindicato nuevo. Pero no es de enseñanza. Bueno, lamentablemente, Solidaridad no tiene ninguna sección de enseñanza. Exactamente, exactamente. Si no cuidamos la educación, ¿qué? No hay industria, no cuidamos, industria no hay. Que realmente, me parece que tienes toda la razón, María José, es una cosa fundamental que exista un sindicato que defienda al profesorado ante el acoso. Y a los padres y a los alumnos. Exactamente. ¿Por qué no hay protección sindical? A ver, nosotros tenemos Asociación de Profesores por el Libre. Sí, te explico muy brevemente cómo está la situación. En Cataluña, para empezar, vota muy poca gente cuando hay elecciones sindicales, porque saben que los sindicatos están copados por los separatistas. Correcto. Aquí, en Cataluña, concretamente, los sindicatos que tienen el 90% de la representación son sindicatos separatistas, entre otros unos cuyos fundadores, Carlos Sastre, un terrorista condenado a 30 años de cárcel, que desde la Generalidad se ha propiciado que ellos digamos, vayan creciendo. Se les facilitan las listas de profesores, las direcciones, los correos electrónicos para que puedan hacer propaganda. Y los sindicatos, que a nivel de toda España pues son constitucionalistas, podríamos decir, que son básicamente ANPE y CSIC, que son precisamente los que tienen la mayoría a nivel de toda España. Pues aquí en Cataluña no tienen representación. No hay. Tienen solamente 2 delegados, que es miseria. Entonces aquí hay un terreno enorme, si tenemos en cuenta que no más del 40-50% del profesorado tiene ideología separatista. El resto no la tiene. Un 50% máximo. Lo que pasa es que el resto no se atreve a exponer su postura, porque sabe lo que se juega. Que te lo digan a ti. Exacto. Que te lo digan a ti. Que te lo digan a ti. Un expediente. Es lo que decía Marisol, que nos callamos, muchos nos callamos. Estamos coaccionados, violencia institucional. Que intente representar a este sector del profesorado. Y cuando salga y realmente, digamos, desde el profesorado se vea que no está dispuesto a hacer cambalaches con la Generalidad, ese sindicato puede sacar una representación extraordinaria. Pero claro, hay que lanzarlo. Sí, pero me he dejado una cosa principal. En la mitad de mi vida comenzaron la ruptura de las familias. Y la ruptura de las familias, muy pocos casos, terminan idílicamente y terminan siendo responsables de tal. Por lo tanto, también habría que educar a las personas para que en el caso de separación, una cosa es el matrimonio, y en el caso de separación, tendrían que por amor a los hijos, tendrían también que armonizarse. Yo tengo en casa los separados, pero resulta que vienen los seis y esto. Y entonces no ha habido ningún problema, pero tengo cantidad de personas que es un problema, pero gravísimo, de los hijos, que si no tienen paz y tranquilidad en la familia, ya lo que hacen en los colegios es demostrar su ira y demostrar su incapacidad y demostrar todo lo demás. Es lo que educación. La patología de la pareja viene por problemas de carencias comunicativas. Es una cuestión de un respeto mutuo y ese respeto no se acostumbra, no se da, no. Yo recuerdo que cuando era pequeña, si iba una persona mayor, tenías que dejarla paso, no podías coger y pasarla y adelantarla, tenías que ceder a la derecha, te daban unas normas que desde bebés te marcaban para toda la vida. Hay un libro, Marisol, hay un libro que era... Sí, ahora es machista. La enciclopedia. Ahora dejar pasar. La cortesía se ha vuelto machista. Uno de los capítulos era urbanismo. ¿Qué? Urbanidad. Bueno, pero me refiero que también yo he tenido alumnos que
que los pobrecitos decían, es que voy a casa de tal y resulta que allí tengo que dormir sus hijos duermen en la habitación, pero yo tengo que dormir en el comedor, y otros pues que estaban desesperados, y entonces eran niños que creaban problemas enormes, precisamente para tener un poquito de atención y tener cariño. Eso también. Una cosa, has dado pie, que sois todos profesores, ¿no? Docentes. Es un problema que muchas veces las familias, los padres, yo lo veo por mis hijos, ¿no? Yo tengo 4 hijos y 2 de ellos todavía tienen niños de esta edad, ¿no? No participan demasiado los padres. Entonces, como no participan, pues se impone lo que tiene que imponer el colegio. Lo que yo pido, digo, es vosotras podéis tener un poco de influencia en los padres, acuciarles para que asistan a las reuniones, sobre todo no los que asisten siempre, que esos son los que siempre van a imponer los padres, incitarles a que asistan a las reuniones. No solo a las reuniones, sino que se impliquen en el día a día. Que se impliquen en otras cosas, claro. En las horas de la comida, intercambien ideas, decir valores. Es una responsabilidad que los padres hemos perdido, muchos por pereza. 2 de mis nietos han ido a un colegio que el primero, que ahora tiene 18 años, ya lo dejó el colegio, al principio pedían a los padres que opinaran o que pedían clase de religión. Entonces este nieto mayor, padre, pues dijo religión, y se daba religión en el colegio, que tampoco era religión, pero bueno, por lo menos tenía la palabra de religión. Era historia de las religiones, que es muy distinto. Bueno, pero ya con este otro que tengo ahora, no hay religión ni nada. Entonces yo pregunto, yo soy abuelo, que a veces pues pregunto con la profesora cuando voy a buscar, que los padres no lo han pedido. Pero se hace también que no lo pidan, o sea, hay unos regímenes que ahí... De ahí viene lo que yo os digo a los profesores. Ya. Tenéis que tener un poquito de incitar a los padres que pidan, o es que tal, por pedirlo, hay unos cuantos lo piden. Sí, digamos que ahí... No solo en este aspecto de la religión, ¿no? Sí, de todo, se entra en el criterio individual, porque a nivel, por ejemplo, el único espacio donde realmente puedes hablar con el padre es cuando tienes las tutorías con el padre para hablar de su hijo. Entonces, claro, si da pie, pues puedes hacer pensar, invitar o que reflexionen, ¿vale? Pero no puedes llegar a... No me refiero... Está demonizado el profesor que haga eso, lo demoniza rápidamente. Exactamente. No me refiero a que impulse la materia de religión, y menos decirle que pida la religión católica, no me refiero a eso. Me refiero a que participen los padres en todos los asuntos del colegio, que habrá más dirección el problema de lo que estamos pidiendo, que no que salgan ahí todos patatas y pan. Bueno, yo por lo que veo, al menos en donde yo trabajo, es que normalmente las asociaciones de padres suelen estar, digamos, dirigidas por gente que es muy afín al pensamiento globalista. Entonces, los 4 padres que se mueven son los 4 padres, quiero decir, tanto padres como madres, es decir, son las familias, digamos, que son las que son más afines al pensamiento político actual. Entonces, claro, las salidas que se hacen, las actividades con niños y todas las cosas que se pueden hacer en un instituto, en una escuela, son, digamos, afines a lo políticamente correcto. Entonces es el problema. Que ya no solamente son muchos profesores, porque no todos somos así. Pues poco el problema es que hemos alcanzado ya un nivel de violencia. A todo el que disiente, ya sea un padre, un alumno, un maestro, por eso es el silencio, porque ya hemos llegado a un extremo de violencia. Un maestro discordante o un maestro que no esté de acuerdo con lo que se está haciendo en la escuela, cuando lo dice, se le sanciona, se le aparta. O sea, a mí me ha pasado con mis hijos en el colegio que a veces han hecho cosas en clase que yo digo, uy, esto no me cuadra. Y entonces lo he hablado con padres y al final he ido yo sola, o sea, todas te dicen que sí, es verdad, esto hay que...
como a mí me conocen, esto hay que quejarse, Alicia, ves y tal, y voy sola, y no me importa ir sola. Pero al final también tenemos que tener esa responsabilidad de, a lo mejor los que no tenemos tanto miedo y nos atrevemos a dar el paso al frente, ser los portavoces de todo el grupo, ¿no? Pero sí que es cierto que aquí en Cataluña, sobre todo en Cataluña, el nivel de violencia es tan brutal a todo el que disiente que hay miedo, porque a mí a veces me han dicho, hostia, es que luego van a señalar al niño, o es que luego no sé qué, ¿sabes? Entonces es complicado, pero yo creo que lo que debemos de hacer es como sociedad, los que a lo mejor le echamos más morro, tenemos un poquito menos miedo, o nos da un poco más igual porque al final sabemos que el objetivo es la libertad y que tenemos que luchar por ello, pues bueno, ser los portavoces. Y yo, por ejemplo, con mis hijos lo hago, o sea, yo en las clases de mis hijos, pues mira, sin ir más lejos, cuando todo el rollo este del procés, pues mi hijo me entregó un trabajo. Luego también los padres somos bastante pasotas, ¿eh? Porque a veces yo cuando compro los libros escolares de mi hijo, lo primero que hago es pim, 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 a ver qué hay, para ver si hay algo que no se ajusta con lo académica, con el criterio académico, y vamos un poco más allá, que siempre encuentras cosas que van más allá y que nada tienen que ver. Pero, por ejemplo, en el trabajo este de mis hijos, en la portada, pusieron un muñequito de nieve, siempre lo cuento, y al muñequito de nieve todos salían con el lacito amarillo en el cuello. Entonces yo le dije a mi hijo, ¿pero esto qué lo has puesto tú? O dice, ¿qué va? Si yo he hecho el dibujo y yo pinté el pañuelito y luego pues la maestra le puso la bufandita. Entonces yo pues hablé con los padres, digo, oye, esto tal, no sé qué, porque bueno, había ese ambiente de crispación y tal. Uy, pues no, Alicia, pero ves tú y tal. Y fui yo sola. Y bueno, pues ya me considero la portavoz de mis 3 hijos, de sus 3 clases. Pero al final, yo creo que como sociedad, a nivel pues de asociaciones o de lo que sea, los que tenemos esa facilidad o esa cosa, también un poquito de incidir o de tal, pues debemos dar el paso al frente y hacer un poco de portavoces del grupo. Creo que eso es importante. Yo creo que una cosa interesante, esta es un poco una tontería, acudir a los abuelos. Bueno, es que yo creo que es primordial que los abuelos tengan un contacto con nuestros hijos, precisamente lo que nos contaba Marisol, toda esta es historia viva, es decir, eso es fundamental, primero para recuperar esos valores, que nuestros hijos cuando vean a un abuelo se pongan en pie, se callen cuando habla, se levanten cuando llegan. Bueno, sí, hay que hacerlo. Debemos de volver a esos valores que se han perdido, porque tú entras en el metro, entra un abuelo y ves que de repente a todos le entra el insomnio o se ponen todos a ver el móvil. Entonces, eso tampoco es general. Bueno, yo ahora noto mucho que casi siempre hay muchas personas que me ceden el asiento, casi todos mayores. Hay muchas cosas buenas, por eso hay que insistir. Yo creo que yo tengo 8 nietos, 4 pequeñitos y 4 ya mayorcitos, que influye mucho, por eso lo he dicho, una experiencia propia. Influye mucho los abuelos. Sí. Yo me estoy preparando. Es que la labor de casa. Yo estoy preparando a 2 de ellos, son pequeñitos, como en el cole no se lo dan, la parroquia es tan difícil, uno se está preparando, me estoy preparando pues, para que haga la primera comunión y a otro para que haga la confirmación. Bueno, muchísimas gracias por venir. Ha sido una coloquio, creo que muy buena.